Les invito a inclinar el rostro y a orar para encomendar la enseñanza en las manos del Espíritu Santo de Dios. Oremos. Amado Señor, venimos ante ti en esta hora con reverencia. Estamos hoy aquí reunidos porque tú nos has traído. Fuiste tú el que nos moviste a venir. Nos diste la vida, nos guardaste durante la noche, durante la semana. Y hoy estamos aquí para edificar nuestra vida con la enseñanza de tu palabra. Por lo cual te pedimos, Señor, que dispongas nuestra mente y nuestro corazón. Que nos permitas estar atentos y receptivos. Que nos permitas ser edificados, exhortados, animados, consolados y afirmados en tu fe. Porque tú eres el cimiento de la vida. Guíame en mis palabras, Señor, para que lo que yo enseñe y diga sea conforme a tu verdad y no conforme a mis palabras. Úsame, Señor, para traer bendición a tu pueblo, para traer luz. Y Padre, si hay alguien aquí que no te conoce, que no ha rendido su vida a los pies del Señor Jesucristo, tu Hijo amado, toca hoy su corazón para que lo haga. Tú eres el que obra en la mente y el corazón. Haz, Señor, que esa persona o esas personas te conozcan, se arrepientan y crean en ti, confíen en tu Hijo Jesús, que dio su vida en la cruz para salvarnos de la condenación eterna. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio según San Juan. Evangelio de San Juan, capítulo 2. Cuando estén ubicados me dicen. ¿Ya están ubicados? Ok. Entonces, en nuestro estudio consecutivo del Evangelio de Juan, el domingo pasado concluimos el capítulo 1, ¿recuerdan? Concluimos todo el capítulo 1 después de haberlo estudiado. Hoy daremos inicio al estudio del capítulo 2, pero antes de esto, a manera de resumen y para exaltar la grandeza y la singularidad de Cristo, quisiera resaltar los títulos utilizados por Juan en el primer capítulo para referirse al Señor Jesús. Juan utiliza por lo menos 15 títulos que nos hablan de su divinidad, de su poder y de su grandeza. Juan, inspirado por el Espíritu Santo, se refiere a Jesús en primer lugar como el Verbo, en segundo lugar como Dios, en tercer lugar se refiere como la vid y la luz de los hombres, la vida y la luz de los hombres. En cuarto lugar se refiere como el unigénito del Padre. En quinto lugar, Juan se refiere a Jesucristo como uno del cual Juan el Bautista no era digno de desatar la correa de su calzado. En sexto lugar, la palabra de Dios en el capítulo 1 se refiere a Él como Jesucristo, como el Mesías y el ungido. En séptimo lugar, se refiere como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. En octavo lugar, se refiere a Cristo como el Señor, como el Curios, como el dueño de todo. En noveno lugar, se refiere como el Cordero de Dios. En décimo lugar, se refiere a Cristo como el que bautiza con el Espíritu Santo. En décimo primer lugar, 11, como el Hijo de Dios. 12, como el Rabí. 13, como el Mesías. 14, como el Rey de Israel. Y 15, como el Hijo del Hombre. Este del cual Juan da testimonio y que menciona con todos esos títulos, es el que va a empezar a manifestar su gloria y poder a continuación en lo que vamos a estudiar
en todo el libro de Juan. Así que les invito a leer Juan capítulo 2, versículos 1 al 12, que es el pasaje en el cual vamos a meditar esta mañana. Juan 2 del 1 al 12. Dice así la palabra de Dios. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre le dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabía 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido el buen vino, han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Amén. Como les dije, este será el pasaje en el cual vamos a meditar esta mañana. Este pasaje describe el hecho milagroso del Señor Jesús al convertir el agua en vino en unas bodas, siendo el primer milagro de su ministerio público y el primero de los 8 milagros que Juan menciona en su evangelio. Porque en Juan están registrados 8 milagros que el Señor realizó. Los milagros que Jesús realizó constituyen una de las señales y pruebas más poderosas y convincentes de su divinidad, de que el que hizo esos milagros era Dios mismo hecho carne. Por supuesto que Jesús hizo más de 8 milagros. Hubo casos mencionados en los otros evangelios en los cuales hizo más de 8 milagros por día. Pero Juan, inspirado por el Espíritu Santo, registró estos 8 como ejemplo que probaban realmente que Él era el Dios hecho carne, el Mesías prometido. Fue por eso que en cierta ocasión Nicodemo, el fariseo principal que fue a visitar a Jesús, cuando fue de noche, le dijo: sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer estas cosas si no está Dios con él. Y en los demás evangelios se mencionan todos los hechos portentosos que también el Señor Jesucristo hizo. Por ejemplo, en Juan 20:30 dice la Escritura: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Así que Jesús hizo muchísimas cosas, pero al Espíritu Santo le plació plasmar algunas y no todas, tanto que dice que no habrían libros para que se registrara todo lo que Jesucristo hizo cuando Él estuvo en el mundo. Bien, este pasaje que vamos a estudiar, como es una narración para su estudio, lo podemos dividir en 4 escenas. En primer lugar, veamos el lugar de la escena, versículos 1 y 2. En segundo lugar, miraremos la situación de la escena, versículos 3 al 5. En tercer lugar,
miraremos la abundante provisión, versículos 6 al 10. Y en cuarto lugar miraremos el propósito, versículos 11 al 12. Entonces, ¿cuáles son los 4 puntos? El lugar de la escena, la situación de la escena, la abundante provisión y el propósito. 4 cosas vamos a analizar en este pasaje. Entonces, teniendo en cuenta este esquema de estudio, veamos nuestro primer punto. El lugar de la escena. Versículos 1 y 2 dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Amén. Lo primero es que tres cosas podemos ver en este primer punto. Lo primero es que el tercer día mencionado en este primer verso hace referencia a 3 días después de que el Señor tuviera su encuentro con Felipe y Natanael, que fue lo que vimos hace 8 días, los cuales habían creído en Jesucristo y ahora eran sus discípulos porque lo habían seguido. Esto nos sugiere que los acontecimientos ocurridos desde el interrogatorio que le hicieron a Juan el Bautista cuando enviaron las autoridades desde Jerusalén para preguntarle si era el Mesías, hasta este día han pasado 8 días. 8 días. En segundo lugar, podemos ver en este pasaje o en este primer punto dónde se realizaron las bodas. Dice que fue en Caná de Galilea. Caná de Galilea era un poblado pequeño que quedaba a unos 15 kilómetros al norte de Nazaret, el pueblo donde se crió nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que Cristo no nació en Nazaret, Cristo nació ¿a dónde? En Belén de Judea. Hay un canto que dice: nació en Belén de Judea aquel que por mí pelea. Entonces Jesucristo nació en Belén, pero se crió ¿a dónde? En Nazaret. Muy bien. Lo tercero de este primer punto es que el texto nos dice que a estas bodas fueron invitados Jesús y sus discípulos. Para esa época Jesús ya tenía 6 discípulos. Y que en esas bodas estaban también María, la madre de Jesús. No hay ninguna mención a José, su esposo, lo que parece indicar que por esa época José ya podría haber muerto, porque aquí no se menciona. Y cuando Cristo estaba en la cruz colgado, a punto de morir, recordemos que le encargó el cuidado de su madre al apóstol Juan. Él le dijo a Juan en Juan 19, 26, 27, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Entonces parece ser que María ya era viuda y no tenía esposo, y el Señor Jesucristo le encargó el cuidado de su madre a Juan. Muy bien. Unas bodas eran una costumbre y un acontecimiento religioso social muy importante en Israel del siglo I. La celebración podía durar hasta una semana, hasta 7 días podía durar la fiesta de las bodas en ese tiempo. La costumbre en esa época era que el responsable de los gastos de la celebración de la boda era el novio, el esposo, el que se iba a casar. Sin duda alguna, el invitado más especial a estas bodas, ¿quién era? Nuestro Señor Jesucristo. Pero para muchos Él no era muy especial, porque ese era el hijo del carpintero. Porque así lo conocían, como el hijo del carpintero, un hombre de una familia humilde, pobre, que no tenía mucha trascendencia. Pero, sin darse cuenta, el invitado más especial e importante a estas bodas era nuestro Señor Jesucristo, el Dios hecho carne, el Mesías prometido, el Santo Hijo de Dios,
el Rey de Israel, el Verbo hecho carne. ¿A cuántos de ustedes les gustaría tener como invitado especial a su boda al Señor Jesucristo? O que lo recibieran en su casa, ¿no? Hermanos, es un gran privilegio tener a Cristo presente en cuerpo y alma en unas bodas. Veamos en segundo lugar la situación de la escena. Juan 2, 3 al 5. Juan 2, 3 al 5. Dice el texto: y faltando el vino, vino la madre de Jesús y le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Amén. Vemos tres cosas también en este segundo punto. Pueden haber más, pero yo veo tres cosas allí. La primera es que se le acabó el vino al anfitrión, al novio. Y María, preocupada, porque es muy posible que ella estaba ayudando en la atención de los invitados, porque se dio cuenta que faltaba el vino, acude a su hijo para que le ayude al esposo a solucionar la embarazosa situación que se le presenta. La casa llena con invitados y no hay vino para darles, que el vino era supremamente importante. Y entonces María viene a su hijo y le dice: no tienen vino. Métanse en ustedes en la escena. En la celebración de las bodas, era una vergüenza y una crisis grande cuando el vino faltaba para atender a los invitados. Esto era una vergüenza pública que estigmatizaba a la pareja y a sus familias por el resto de sus vidas, por su falta de previsión, por quedar en vergüenza. Incluso se dice que en algunos casos podría haber dejado al novio y a su familia a expensas de una multa, de una demanda legal por parte de la familia de la novia por no haber cumplido con sus obligaciones y haberles hecho pasar una vergüenza pública. Era grave lo que estaba pasando. Mirando el problema desde esta óptica, podemos decir que cuando Jesús convirtió el agua en vino, no era solo un milagro para sorprender a su audiencia con su poder y mostrar que Él era el Mesías, aunque ciertamente ese era el propósito principal, pero no solamente era ese. Queridos hermanos, debemos entender que todos los milagros que el Señor Jesús realizó, aparte de mostrar su divinidad y su poder, también lo hizo para satisfacer en su misericordia las necesidades de los hombres, como abrir los ojos de un ciego que pudiera ver, aquel que nunca había visto la luz, de pronto el Señor le hace ver milagrosamente y puede ver el verde del campo, puede ver las flores, como sanar a un sordo de nacimiento, aquel que nunca había escuchado la voz de los hombres, ni el canto de las aves, ni el ruido del viento, ahora puede escuchar. Era para quitar un dolor, un tormento que sufría la persona. También levantar a los paralíticos, hombres que estaban tirados por años en un costal, en el suelo, porque en ese entonces no había silla de ruedas para transportarse. Dios les permite volver a caminar en su misericordia. Liberar a los que estaban endemoniados y oprimidos por el diablo. Alimentar a personas con hambre es un acto de la misericordia de Dios para con el hombre. En razón de esto, este milagro satisfacía la necesidad genuina del novio y su familia para evitar vergüenza social en el día de su boda. Eso es lo que hace el Señor Jesús. Solucionar, aparte de mostrar su divinidad, una situación embarazosa, vergonzosa, a un novio que le falta el vino para sus invitados
en el día de la boda. Es un acto de la misericordia y de la gracia de Dios. Y quiero hacer una nota aclaratoria. El vino culturalmente era una bebida importantísima y muy consumida en el Medio Oriente cercano. Por eso los fariseos y legalistas le decían a Jesús que él era un comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Jesucristo tomaba vino. Esto no quiere decir que el Señor era un borracho, sino que culturalmente en las comidas se servía el vino como jugo o gaseosa hoy en día. Se tomaba vino. Debido al clima cálido y a la falta de refrigeración, el jugo de uva se fermentaba rápidamente y por supuesto se convertía en una bebida alcohólica. Para ayudar a reducir el grado de alcohol en el vino, se solía diluir con agua, 3 partes de vino y el resto de agua, para convertirse en una bebida refrescante y para tomar en cualquier ocasión. Y aunque la Biblia no prohíbe beber vino, y en algunos casos lo recomienda, como cuando Pablo le dice a Timoteo, ya no tomes más agua sino vino por causa de tus enfermedades, eso no quiere decir que Dios nos autorice emborracharnos, porque la Biblia condena el embriagarse, condena la borrachera, y es clara en decir que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, una de las características del fruto del Espíritu Santo es el dominio propio. Así que si usted tiene problemas con el alcohol, no beba vino porque resultará pegándose su borrachera. Entonces, hermanos, la Biblia no prohíbe tomar vino, pero tampoco eso nos autoriza para que nos emborrachemos y entonces nos levantemos la bata. No, hermanos. Si usted no quiere tomar vino, no tome. Si usted puede tomar vino, tome, pero no se emborrache. Si tiene dominio propio, hágalo. Si no, es mejor absténgase, o si no, usted resultará emborrachándose. Miren lo que dice la Biblia en 1 Corintios 6:10. 1 Corintios 6:10, rápidamente. Dice así, hablando de los que no heredarán el reino de los cielos, dice que no heredarán el reino de los cielos ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Así que si usted no toma vino, pero es un maldiciente, tampoco heredará el reino de Dios. Entonces, hermanos, no nos rasguemos las vestiduras, porque usted puede dejar de hacer una cosa pero estar haciendo otra que también lo condena. El Señor nos manda a ser santos como Él es santo. Efesios 5:18. Efesios 5:18 dice, vea esta enseñanza tan maravillosa. Efesios 5:18, no os embriaguéis ¿con qué? Con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. La Biblia nos manda, en lugar de emborracharnos con vino, ser llenos o embriagarnos con el Espíritu Santo de Dios. Dios quiere que tengamos una mente sobria. Cuando usted está borracho, usted no piensa lo mismo que cuando está en sano juicio. Dios quiere que tengamos una mente sobria. ¿Y por qué? Porque Dios quiere que seamos santos, porque Él es santo. Y la segunda cosa que nos enseña, volviendo a nuestro tema, después de haber hecho la aclaración, este segundo punto, la segunda cosa que nos enseña este segundo punto, es que el Señor le dice a María, después de que le dice que no tienen vino, el Señor le contesta, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Esta respuesta del Señor
no es un irrespeto hacia su madre. La expresión mujer era una manera cortés de dirigirse a las damas. Es como decirle: dama, ¿qué tiene conmigo? En esa época no era un apelativo despectivo. Él no está irrespetando a su madre. Por eso cuando está en la cruz le dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, le dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. No la llama madre, le dice: mujer, he ahí tu hijo. Era como decirle: mujer, ¿qué quieres que yo haga? ¿Por qué quieres que yo intervenga en este asunto? Aún no ha llegado el tiempo. Y esta expresión, mujer, también era una forma de hacerle saber a María y a nosotros también que su relación ya no sería lo que había sido mientras él crecía en Nazaret, porque la hora de su manifestación al mundo como el Dios hecho carne y creador de la misma María había llegado. Por esta razón, las relaciones terrenales no determinarían sus acciones con ella, sino los decretos de Dios. La expresión de Jesús: ¿qué tienes conmigo, mujer?, en lugar de madre, le deja saber formalmente que su relación común con Jesús ya no sería lo que había sido. Ya no se relacionaría con ella como su hijo, sino como el Hijo de Dios, como su Mesías, su Señor y su Salvador. Porque recordemos que Dios se hizo carne, y para hacerse carne el Espíritu Santo lo engendró en el vientre de María. Pero Cristo ya existía como Dios desde la eternidad. Y la Biblia nos dice que Cristo y el Padre crearon todas las cosas. En consecuencia, la misma María era creación ¿de quién? Del Señor Jesús. Porque la Biblia dice que por Él fueron creadas todas las cosas. Entonces la misma María, que fue el vaso escogido por Dios para que fuera su madre y engendrarlo de manera humana, ahora debería entender que su Hijo era Dios mismo y que Él mismo iba a ser su Redentor, su Señor y su Salvador. Y eso es lo que vemos en los testimonios que dicen las Escrituras. Yo quisiera que miraran Mateo 12, versículos 47 al 45. Miren lo que dice allí. Mateo 12, 47 al 50. No al 45, sino al 50. Mateo 12, 47 al 50 dice: y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondió él al que le decía esto y dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Así que de ahora en adelante, al manifestarse como Dios al mundo, deberíamos verlo ya no como un simple hombre que fue engendrado de una mujer, sino deberíamos verlo como el Dios que se hizo carne, el Todopoderoso, el que es enviado por Dios, la segunda persona de la Trinidad, que ahora se manifestaba al mundo porque Él venía con un propósito. ¿Y cuál era el propósito? Morir en la cruz para pagar la deuda de nuestros pecados. Ahora noten lo que dice Lucas 11, 27 al 28. Lucas 11, 27 al 28. Dice así: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, él estaba hablándole a una multitud, y se levanta una mujer de entre la multitud y le dice: bienaventurado el vientre que él te trajo y los senos que mamaste. Y él le dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Qué tremenda respuesta esta. La mujer pues viene a decirle:
Mire, tu madre debe ser una mujer muy bienaventurada. Bienaventurado ese vientre que te trajo y esos pechos que mamaste. ¿Y cuál es la respuesta de Cristo? Él no se deja impresionar por eso. Dice, más bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Porque Jesucristo era la palabra de Dios hecha carne. Era el verbo de Dios. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten. En consecuencia, nosotros debemos ver la vida de esa manera. Cristo es el Dios hecho carne, el Emanuel, el Dios con nosotros. Y este primer milagro pues va a comenzar a manifestar su gloria, va a comenzar a manifestar que Él era el que habían hablado los profetas del Antiguo Testamento, que nacería en este mundo de una virgen. Así que aquí no se está despreciando a María ni por nada del mundo. Aquí lo que estamos diciendo es lo que dice la Escritura. Jesús es el que debe tener la preeminencia porque Él es el creador de todo. Él es el dueño de todo, el que nos dio la vida, el que dio su vida para que nosotros fuéramos salvos, etcétera, etcétera. María sabía que Jesús era el Salvador. ¿Recuerdan que María escuchó del ángel Gabriel cuando se le presentó? Ella estaba allá en su casa y se le presentó y le dice, María. Y ella se turbó. Y que dice, no te turbes, porque vas a quedar encinta. Y ese ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El poder del Altísimo te cubrirá y vas a quedar encinta. Y ella no había conocido varón. María fue escogida para esta labor. En consecuencia, María sabía desde el comienzo que ese ser que nacería no sería un hijo común y corriente, que sería el Santo Hijo de Dios, la segunda persona de la eternidad que se iba a encarnar en su propio vientre. Entonces, María sabía, era plenamente consciente de quién era Jesús y por eso es que él va y le pide que le ayude a solucionar el problema. Dios se le había revelado a José y le había dicho que cuando él quiso abandonar a María porque resultó embarazada sin él tocarla, le dice, no la dejes, porque el ser que está en el vientre de ella es fruto del poder del Espíritu Santo y este será llamado Hijo de Dios, será llamado Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que su padre también sabía que Jesús, el que nacía, no era un hijo común y corriente. Era el milagro más espectacular que iba a ocurrir en la humanidad. Dios se haría carne. Además, cuando María fue a visitar a Elizabeth, su prima, después de que quedó encinta, cuando María le saludó, Elizabeth le dice, ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí, porque tan pronto como llegó la voz de tu saludo a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y Elizabeth tenía en su vientre a Juan el Bautista, que fue el que proclamó primeramente a Cristo. Así que María era consciente de quién era Jesús. La frase, aún no ha venido mi hora, dicha por Jesús, no se refiere tanto a la hora de realizar su primer milagro, sino más bien a que todavía no había llegado la hora de su muerte y su glorificación. Este primer milagro era el inicio de su manifestación, que al cabo de 3 años terminaría con el triunfo de Cristo en la cruz, en su muerte y su resurrección, venciendo la muerte, venciendo el pecado y venciendo a Satanás en la cruz del Calvario. Miren lo que dice San Juan 7, 6 al 8. San Juan 7, 6 al 8 dice, entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto.
No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Así que cuando Jesús le dice a María, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. No se está refiriendo tanto al primer milagro que iba a realizar para manifestarse al mundo, sino también al suceso de su muerte en la cruz. Adelántese al verso 30 del capítulo 7. Dice: entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora de ir a la cruz y morir. Bien, y lo tercero que nos enseña este tercer punto que estamos, desde el segundo punto que estamos viendo, es que María, la madre del Señor, tenía fe de que Jesús escucharía su petición. Le dijo a los que le servían: haced todo lo que él les dijere. Haced todo lo que os dijere. Lo más posible es que María, al ver al novio desesperado, tratando de hallar vino en alguna parte para salir del apuro, tomó la decisión de dirigirse a su hijo, a la fuente misma de toda bendición, para encontrar ayuda. Por eso le dice a los que servían: haced todo lo que os dijere. Esto nos enseña dos grandes lecciones, queridos hermanos. La primera lección es que debemos ser solidarios. Debemos preocuparnos por las necesidades y los problemas de nuestros amigos y conocidos. En nuestros problemas, como en los problemas de nuestros amigos, lo primero que debemos hacer es acudir a Jesucristo en oración y en certidumbre de fe para encontrar su ayuda. El Señor siempre, en su misericordia, va a estar dispuesto y listo para ayudarnos en nuestras necesidades si venimos a Él con reverencia y en fe, creyendo que Él nos ayudará. ¿Cuántos creen eso? Cristo siempre es un Salvador misericordioso y está dispuesto a ayudarnos. Cuando iban los enfermos y les decía: sáname, el Señor los sanaba. Cuando veía la necesidad del hambre, el Señor les daba de comer. Dios es misericordioso. Y la segunda lección que debemos aprender es que siempre debemos estar dispuestos a obedecer todo lo que el Señor nos diga. María dijo a los que servían: hagan todo lo que les diga. Aunque nos parezca ilógico, aunque nos parezca disparatado a nuestra razón humana, debemos estar dispuestos a obedecer a Jesús en todo lo que nos diga. Por ejemplo, si el Señor nos dice: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os ultrajan y aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, debemos hacerlo. Si el Señor nos dice eso, entonces debemos hacerlo. Debemos amar a nuestros enemigos, orar por los que nos ultrajan y nos persiguen, hacer bien a los que nos aborrecen. Aunque nos parezca difícil, porque no es fácil amar al enemigo, al que nos persigue, al que nos insulta. No es fácil orar por él, ¿sí o no? Pero ¿qué nos manda Jesús? ¿O qué nos dice María que es lo que debemos obedecer? ¿O obedecer a quién? A Jesús el Señor. En Juan 15, 14, miren lo que dice tan hermoso. Juan 15, verso 14. Dice Jesús: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. O sea que ¿quién es un amigo de Jesús? Aquel que le obedece. Él dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y él dice: vosotros sois mis amigos si haced lo que yo os mando. Así que si usted quiere ser amigo de Jesús, obedezca a Jesús. Arrepiéntase de sus pecados y confíe en Él como su Señor y Salvador, porque Él dijo: yo no he venido a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por mí.
Yo no he venido a salvar a los que están alentados, sino a los que están enfermos. Reconócete pecador y ven a Jesús, confía en Él y el Señor te salvará. La Escritura también dice en Santiago 2:23, y se cumplió la Escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Así que cuando creemos a Jesús, que Él es el Señor y el Salvador, y le seguimos, entonces somos llamados amigos de Dios. La fe, por la fe en Cristo venimos a ser amigos de Dios. Pero hay algo más, amados hermanos, que nos enseña el pasaje. Fíjense que muy diferente a lo que enseña el catolicismo romano, María no nos lleva a confiar en ella ni a pedirle a ella como mediadora y redentora, sino que nos lleva a creer y a obedecer todo lo que Jesús nos diga. Y es muy diferente, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace María? Llevarnos ¿a quién? A Cristo, a que creamos y obedezcamos todo lo que Él nos dice. Porque María sabe que si obedecemos a Cristo somos sus amigos, no somos sus enemigos, porque ella es la madre del Señor. Ella no quiere que la adoremos a ella quiere que adoremos a su Hijo y que confiemos en su Hijo, porque Él fue el que dio su vida en la cruz por nosotros. Él fue el que murió y resucitó por nosotros. Él es el Dios hecho carne. Entonces, hay que entender eso. Debemos ir a Jesús. María sabía que debemos ir a Jesús porque Él es el único que nos puede salvar. Él es el único que nos puede ayudar y sacar de todas nuestras tribulaciones. No María ni ningún santo, solo Jesús, el santo Hijo de Dios que venció la muerte, que venció a Satanás, que se levantó de la tumba con poder y ascendió a los cielos y está sentado a la gloria de Dios, el que existía desde antes de la fundación del mundo. Es en Él que debemos confiar, no en los humanos, porque María nació como cualquiera de nosotros. Entonces no podemos poner la confianza en María, porque ella es humana. Debemos poner la confianza en Dios nuestro Señor. La Biblia dice, por boca de Cristo, yo soy el camino, dice Cristo, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces esa es la verdad de las Sagradas Escrituras. Uno yerra y peca por desconocer lo que dice la Santa Biblia. Y aclaro, aquí no estamos menospreciando a la Virgen María, a la bienaventurada Virgen María, pero sí estamos entendiendo lo que la Biblia revela realmente acerca de Cristo y de su madre, que estuvo dispuesta, o que fue en la cual Dios halló gracia a sus ojos para que fuera la depositaria de llevar al Señor Jesús como un bebé que se engendró en su vientre. Pasemos ahora a nuestro tercer punto, la abundante provisión. Son 4 escenas, ¿no? Ahora vamos a mirar la escena de la abundante provisión. Juan 2, 6 al 10. Juan 2, 6 al 10. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, cada una de las cuales en ellas cabía 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Amén.
Tres cosas podemos notar en este maravilloso, más de tres cosas, como 5 cosas, en este maravilloso milagro. Lo primero que podemos ver es la obediencia al Señor de los que servían a las mesas. ¿Qué les había dicho María? Hagan todo lo que Cristo les diga. ¿Qué nos diría María hoy entonces? Hagan todo lo que Cristo les dice. ¿Y dónde está todo lo que Cristo nos dice? Aquí. Entonces, si usted quiere honrar a María, haga todo lo que Cristo dice, porque María nos lleva a Cristo. Lo primero que podemos ver entonces es la obediencia al Señor de los que servían a las mesas. Les mandó llenar las tinajas y ellos la llenaron hasta arriba, obedecieron el mandato del Señor. Y después les dijo: sacad ahora el vino y llevadlo al maestresala, o el director de la fiesta, el que probaba el alimento, el que miraba que todo estuviera bien. Y ellos obedecieron. Ellos obedecieron. ¿Cuál es el principio que aprendemos de esto? ¿Sabe cuál es? Que las cosas hay que hacerlas como Dios manda y no como a nosotros nos parece. Cristo les dio instrucciones precisas: llenen las tinajas, y ellos las llenaron hasta arriba. Luego les dice: saquen el vino y llévenlo al maestresala, y ellos obedecieron. Hay que obedecer las cosas tal como Él los dice y no como a nosotros nos parece. Ustedes recuerdan que cuando iba a venir el diluvio universal, Dios mandó construir un arca a Noé con las medidas específicas, de 3 pisos, con tales medidas. Específicamente le dio las instrucciones. Y dice la Biblia en Génesis 6:22, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Porque las cosas hay que hacerlas como Dios manda y no como a nosotros nos parece. Hay que obedecer estrictamente la palabra de Dios. Lo segundo que podemos notar en este suceso del tercer punto es la abundante generosidad del Señor Jesús para con el esposo y sus invitados. Convirtió milagrosamente el agua de 6 tinajas de piedra en vino de primera calidad. Era vino de primera calidad. Cada tinaja de piedra tenía la capacidad de almacenar 76 litros. Así que 76 por 6 es igual a 456 litros de vino aproximadamente. Dios en su gracia, Jesucristo en su gracia, proveyó abundantemente para el novio. Lo respaldó en su boda. El Señor proveyó en abundancia y del mejor vino para no dejar avergonzado al esposo con sus invitados. Por eso, el maestresala o director de la fiesta elogió grandemente al esposo por haber reservado el vino de primera calidad para el final. Y por supuesto, la familia del novio y de la novia disfrutaron de la gloria de los elogios del maestresala gracias al poder y a la generosidad del Señor Jesucristo, aunque ellos no lo sabían. Con seguridad nosotros también hemos disfrutado muchas cosas que provienen de la mano de Cristo y nosotros no lo sabemos, ¿cierto? Disfrutamos de muchas cosas y nosotros ni le damos gracias al Señor. Aquí vemos a toda una multitud disfrutando del vino bueno sin que ellos supieran que Cristo era el que había hecho ese milagro para que no les faltara el vino. Porque fue un milagro que no fue público, solamente lo vieron María, sus discípulos y los sirvientes. No fue un milagro público como los otros. Entonces, qué importante entender esto. Con toda seguridad, se trataba del mejor vino jamás probado en la historia. Porque este vino
no provenía del proceso de fermentación de uvas, de viñas, de tierra y de sol. El Señor con su poder creó de la nada, con el agua, un milagro asombroso. Hizo un vino nuevo, un vino de excelente calidad. Así que lo que disfrutaron esos invitados era el más exquisito vino de toda la historia. El vino creado por el creador del universo. El que hizo el universo, amados hermanos, las plantas y todo lo que existe, ¿no sería capaz de convertir el agua en vino? Pues claro que sí, claro que sí. Si el poder de Dios convirtió, escúchenlo bien, las aguas del río Nilo en sangre, ¿cuánto más tenía poder para convertir las aguas de estas tinajas en vino? Porque para Dios no hay nada imposible. Y recordemos que Cristo es Dios. La generosidad del Señor no tiene límites, queridos hermanos. Proveyó vino suficiente, porque la Biblia nos dice que Él nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Pero el Señor no se limita a darnos solo dones materiales, sino que también nos da en abundancia los dones espirituales. Estuvo dispuesto a entregar su propia vida para que nosotros tuviésemos la abundancia de la vida eterna por siempre. Estuvo dispuesto a hacernos un pueblo de sacerdotes y gente santa. Estuvo dispuesto a darnos un nuevo corazón para que disfrutáramos con Él y nos regocijáramos con Él por la eternidad. Y la tercera lección que aprendemos de este pasaje y de la presencia del Señor en sus bodas y de su intervención milagrosa al convertir el agua en vino y sacar de apuros al esposo, es una clara evidencia, óiganlo bien, es una clara evidencia de que Jesús respaldó y santificó la institución del matrimonio y su ceremonia como algo sagrado. El matrimonio es algo sagrado. Cristo respaldó esta institución. Estuvo en las bodas y respaldó al novio para que no quedase avergonzado. Lo que nos indica que Cristo santifica el matrimonio y respalda la institución matrimonial. El matrimonio es la unión sagrada entre un hombre y una mujer. Y subrayo esto con negrilla y con resaltador. El matrimonio es entre un hombre y una mujer, no como nos quieren enseñar hoy. Aunque ya lo aprobaron, allá ellos. Pero no a los ojos de Dios. No entre dos hombres, no entre dos mujeres. Eso no es matrimonio, eso es cualquier otra cosa, pero no un matrimonio. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y este matrimonio entre un hombre y entre una mujer se sella con un pacto público donde los dos se funden en un solo ser para no ser ya más dos, sino una sola carne y vivir unidos mutuamente y en fidelidad hasta que la muerte los separe. Así que cuando usted se casa y se divorcia, está yendo en contra de lo establecido por Dios. Y por eso se cosechan las desgracias que se cosechan por no respetar el vínculo sagrado de la institución matrimonial. La ceremonia matrimonial es un elemento esencial en la unión de la pareja, porque en ella se hace público los votos de permanencia fieles. En ella se hace pacto, uno para el otro y los dos para con Dios, de que permanecerán unidos con el poder de Dios hasta que la muerte los separe. El matrimonio es un pacto entre el hombre y la mujer y entre el hombre y la mujer para con Dios, de que se deben mutua fidelidad, respeto, hasta que la muerte los separe. Una cuarta lección que aprendemos es que la presencia de Jesucristo en las bodas de Caná de Galilea nos enseña que Él es el que provee el sustento para el hogar.
Por eso es que todo matrimonio debe tener como el principal invitado a nuestro Señor Jesucristo. ¿Escucharon eso? Su matrimonio no tendrá éxito si Cristo no es invitado. Si usted invita a sus amigos, invita al alcalde, se invita al rico para que le lleve buen regalo, su matrimonio no tendrá éxito. El principal invitado a su boda, ¿quién debe ser? Jesucristo, el Santo Hijo de Dios. Porque entre otras cosas, Él fue el que instituyó el matrimonio junto con el Padre. Él es el diseñador del matrimonio. Él fue el que creó al hombre y a la mujer y los unió en el huerto del Edén y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. El problema que aparece en esta boda nos enseña que siempre habrá problemas en todo hogar, pero si la presencia del Señor Jesús está en el seno del matrimonio, siempre habrá solución a cualquier problema que se presente en la relación familiar. Los matrimonios siempre tendrán problemas, pero si Cristo está presente, habrá ¿qué? Solución, habrá perdón, habrá restauración y el matrimonio permanecerá. El pasaje nos enseña que los problemas del matrimonio tienen solución perfecta y gratuita solo cuando el Señor Jesucristo está presente en el matrimonio y se lo pedimos. Y le decimos: Señor, ayúdanos a solucionar. Quita nuestro orgullo, quita nuestra arrogancia, porque la mayoría de problemas es por el orgullo y la arrogancia de cualquiera de los dos cónyuges. Por eso que todo matrimonio debe ser edificado en la roca. Todo aquel que viene a mí, dice Cristo, y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejantes a aquel hombre que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron vientos, y vinieron ríos, y soplaron, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y la casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Cristo. Todo aquel que viene a mí, oye y hace, le compararé. Así que su matrimonio no tendrá estabilidad y será durable solo si Cristo está. Pero si Cristo no está, se terminará. Tarde o temprano terminará. O vivirán ahí viviendo por apariencia, pero en su seno, en la intimidad, odio, resentimiento, gritería. Pero si Cristo está, hay armonía, hay perdón, hay amor. En quinto lugar, la presencia de Cristo en las bodas de Caná de Galilea nos enseña lo santo e importante que es para el Señor la institución matrimonial, porque Jesucristo mostró su gloria haciendo un milagro en plena celebración de matrimonio, que dio testimonio público ante Dios y los hombres de su pacto matrimonial. ¿Qué es lo que hace una pareja cuando se casa? Dar testimonio público, primeramente ante Dios y con Dios, ante los hombres, ante sus hijos, ante la familia, ante sus hijos si ya son casados, porque no es tarde para casarse, para enderezar el camino. Entonces, Dios nos llama a que nos sometamos a su voluntad, a que ordenemos la casa, a que encaminemos nuestros pies por la senda que Él nos trazó. Y Jesucristo es la lámpara y la luz del mundo que nos lleva a un feliz término. Este respaldo de Cristo hacia el esposo es sorprendente, amados hermanos, puesto que según la descripción de Juan 3:29 y Apocalipsis 9:17, Cristo mismo es el esposo de la iglesia, que por medio de su encarnación y obra y redención se une a su esposa, que es la iglesia, para estar por siempre con ella en las bodas del Cordero y vivir con nosotros por siempre en la eternidad. ¿Sabían ustedes que el matrimonio es el reflejo o el símbolo entre Cristo y su iglesia? En el matrimonio, el varón representa a Cristo y la mujer representa a la iglesia. La iglesia debe estar sometida a Cristo y Cristo debe gobernar su iglesia con amor, amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia.
Los hombres están llamados a amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. En consecuencia, hermanos, el matrimonio es un testimonio público de la unión entre Cristo y su iglesia. Entonces, ¿cómo pues no iba a honrar el Señor Jesucristo, el símbolo de su propia relación con su pueblo? El matrimonio es símbolo y representación de la unión entre Cristo y su iglesia. Hay un nuevo comienzo cuando Cristo viene a nuestra vida. Si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todo ese bagaje de mundo, de religiosidad, de falsas enseñanzas pasan, ahora soy una nueva criatura porque he seguido el camino de Cristo. Amén. Ahora tenemos confianza en Dios. Ahora Él es nuestro Señor y en Él podemos confiar día a día. Y por último, el texto termina diciendo en Juan 2, 11 y 12: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en Él. Después de esto descendieron a Capernaum, Él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. ¿Cómo termina la historia? Dice Cristo en el verso 11: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en Él. El resultado de este principio de señales fue doble de parte de Jesús. Primero, manifestó su gloria. Esto es, mostró su deidad. Las señales de Jesús eran simplemente una demostración de que Él era Dios mismo, de que Él tenía compasión y estaban diseñadas para revelar quién era Él. Y número 2, dice que sus discípulos creyeron en Él. El milagro que vieron con sus ojos hizo algo por sus discípulos. Les dio un cimiento más firme para su fe. Ellos ya habían creído, pero ahora al ver el milagro, su fe se reafirmó porque tuvieron el gran privilegio de ver la gloria de Cristo haciendo un milagro que ningún ser humano puede hacer. En consecuencia, su fe se reafirmó. ¿Qué piensa usted hoy después de escuchar esta enseñanza? ¿Qué piensa de Cristo? Debes estar dispuesto a obedecerle en todo lo que Él diga y mande. Él es el que cambia las vidas. Él es el que nos da verdadero sentido a nuestra existencia. Sin Cristo nuestra vida no tiene sentido. Él es el único que puede ayudarnos en nuestras necesidades y problemas. Él es el único que puede salvar nuestra alma y guiar nuestros pasos más allá de la muerte, porque tarde o temprano un día usted y yo vamos a morir. Y si Cristo no está en su vida, si no está guiando la barca, si no está guiando su caminar en este mundo, usted se perderá. Por eso la Biblia dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Así que hoy le invito a confiar en Jesús, a dejar todos aquellos prejuicios y todas aquellas cosas para rendir su vida al Salvador. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Él es el todo de nuestra existencia. Vengan a Él y confíen en Él. Él no nos defraudará. Colóquense de pie. Amado Dios, te doy gracias y te bendigo en esta hora de la mañana por habernos permitido escuchar tu palabra y estar reunidos aquí estas 2 horas exclusivas para ti. 2 horas que a veces nos parecen cortas. Padre, pero gracias por lo que nos has enseñado, por revelarnos a Jesús, por enseñarnos a mirar las Escrituras y saber qué es lo que realmente enseña la Biblia acerca de ti, acerca de María, acerca de los santos. Oh glorioso Dios, quita la ceguera espiritual
y la sordera espiritual, y permítenos hoy entender más y más tu verdad y atesorarla en nuestro corazón. Salva al que no te conoce. Si hay alguien aquí que no te conoce, Padre, ven a él y sálvale. Abre su oído y toca su corazón para que se arrepienta y crea en ti. Padre, guárdanos y ayúdanos en todas las cosas para que podamos glorificarte y exaltarte en todo lo que hagamos. Te lo pido en el nombre de Jesús con acción de gracias. Amén y amén.